Habíamos estado viendo que estamos viviendo en una época, en un tiempo que alguien llamó la era de la sin razón. Schaeffer ha llamado la era de la sin razón. Es la era del relativismo. Estamos nosotros trabajando en un ambiente donde todo es relativo para el mundo, no para nosotros. Nosotros sabemos que Dios no tiene cosas relativas en el sentido de lo que es su enseñanza, lo que es la doctrina fundamental. No, Dios no trabaja de esa manera, pero para el mundo todo es relativo. Y por otro lado, a eso se le suma que estamos en un mundo que se rige por emociones, un mundo donde la emoción está, digamos, dominando sobre la razón. Y nosotros, por eso es que este punto que estábamos hablando se llama poner la mente en el discipulado. ¿Por qué? Porque no es que querramos ni que necesitemos una ortodoxia muerta o inflexible. ¿Por qué? Porque una ortodoxia muerta nos lleva a que todo da igual. Y si fuera inflexible, una ortodoxia inflexible de la cual no nos podemos cambiar, no nos podemos salir de ninguna manera, ni un poquito siquiera, nos llevaría a un legalismo que no conviene, porque no sirve. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo, que es el emocionalismo. La iglesia se basa en la razón, no en las emociones. Las emociones humanas sabemos que van y vienen. Hoy estamos de una manera, mañana nos levantamos de otra, y si nos movemos por emociones, difícilmente podamos ser una iglesia que sea lo que Dios quiere que seamos, porque no nos podemos mover por emociones. Nosotros, si vamos, acompáñenme por favor a Efesios 4, a partir del versículo 11 hasta el versículo 15 vamos a leer. Pablo escribe, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y acá hay otro ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros acá vemos que el Señor constituyó Él mismo. Él dio dones a los hombres. Este es un tema de dones, de gracia, que Dios concedió a través de su Hijo Jesucristo a los hombres, estableciendo lo que son, en este caso de Efesios 4:11, ministerios en la iglesia, dentro de la iglesia. O sea, oficios dentro de la iglesia. Por eso que hay pastores, hay maestros, hay apóstoles, etcétera. Al fin y al cabo, Jesús no solamente nos llamó a amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, sino, dijo Jesús, sino también con toda nuestra mente. En Mateo 22:37 pueden leer eso. Entonces, una declaración de fe señala verdades objetivas a las que debemos estar atentos. Y una muestra de esta falta de interés en la verdad objetiva es el avance del movimiento ecuménico, donde millares de iglesias se unen por amor a la unidad socio-religiosa. Pero ¿qué pasa? Esta gente que está en ese movimiento se olvida que la verdadera unidad de la iglesia no se basa en intereses políticos, sino en la verdad del evangelio. Carlos Spurgeon, al respecto decía,
una unidad que no está fundamentada en las doctrinas no negociables de la fe cristiana, es una unidad del infierno, con su característico corte que tenía Spurgeon, no tenía medias tintas, él no hablaba más que en blanco y negro, y eso es lo que necesitamos, hermanos. La verdad objetiva y la mente humana tienen un papel imprescindible que desempeñar en nuestros días. De allí la gran necesidad de las declaraciones de fe. Consecuentemente, si alguno no está siguiendo el estudio de nuestra declaración de fe, la Declaración de Fe Bautista de Londres de 1689, le recomiendo que empiece lo antes posible. Hermano, por amor al Señor, por amor a su pueblo y por amor a su propia vida espiritual, comience a estudiar la declaración de fe, comience a seguir esto porque de eso depende su salud espiritual, en gran parte, desde su mismo inicio, incluso en su manifestación en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios ha sido una comunidad de confesiones de fe. Si nosotros vamos a Deuteronomio 6:4, podemos leer lo que se conoce, lo que el judío conoce como el Shema, que dice: escucha hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto en la versión de la Biblia de las Américas. Este credo es citado por Jesús en Marcos 12:29. También es citado por Pablo en 1 Corintios 8, del 4 al 6, lo pueden leer. En el monte Sinaí, Dios se reveló a sí mismo como un Dios compasivo, clemente, lento para la ira y ¿qué más? Y abundante de misericordia y fidelidad, dice Éxodo 34:6. A juicio de algunos eruditos, esta expresión, como tantas otras parecidas, sirvió como un credo para el pueblo judío de ese tiempo, del antiguo pacto. Fue repetida en múltiples ocasiones en la historia de Israel, en el Pentateuco, en los profetas, en los salmos, por ejemplo. Y hay tres referencias en los salmos. El Salmo 86:15, vamos a tratar de buscarlo y leer alguno de estos pasajes. Siempre es importante leer en la palabra de Dios las afirmaciones que se hacen. Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Por otro lado, el Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y algo muy parecido lo pueden leer también en el Salmo 145, versículo 8. De forma semejante, entonces, podemos encontrar declaraciones de credos en el Nuevo Testamento. Dos ejemplos son, primera a Timoteo 2:5, que ya lo estuvimos estudiando, que es acerca de que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Y los invito a buscar primera a Timoteo 3:16, que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allí en gloria. Entonces, todas estas declaraciones tan singulares y tan tajantes que podemos encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros los podemos tomar como credos, no como declaraciones de fe, pero sí como credos, o sea, la relación entre el credo y una declaración de fe, ya lo vamos a ver, es la extensión de la misma. Un credo es algo corto que tiene verdades profundas, pero cortas, en unas apreciaciones de pocas palabras. A medida que la Iglesia ancestral mantuvo esta práctica de mantenerse con las declaraciones de fe extraídas de la propia Escritura, los compendios en credos tempranos se convirtieron en algo así como reglas de fe, le podemos llamar reglas de fe.
resúmenes doctrinales recibidos de los apóstoles y transmitidos a generaciones futuras. Estos registros no los podemos tomar como palabra inspirada a todos los credos porque son escritos extra bíblicos. Nosotros sabemos que la palabra inspirada es solamente lo que se encuentra en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia que fueron escritos por autores humanos, pero divinamente inspirados por el Espíritu Santo. O sea que ninguna declaración de fe ni ningún credo es inspirado por el Espíritu Santo directamente con la autoridad que tiene la Biblia. Las primeras controversias trinitarias y cristológicas llevaron a la Iglesia a refinar su gramática de fe, y la Iglesia expresó sus convicciones ya sentadas sobre estos asuntos y condenaron desviaciones en ellas, por ejemplo, los concilios. El concilio de Nicea, dentro de los más importantes, le nombro tres: el de Nicea, el de Constantinopla y el de Calcedonia. Muchas tradiciones cristianas después añadieron declaraciones confesionales a estos credos antiguos. Los tres que nombramos son del siglo III, son credos antiguos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, entre los credos y las declaraciones de fe? Los credos escritos en los primeros siglos, como había nombrado yo en la clase pasada, por ejemplo, son algunos del año 300, como el credo apostólico, por ejemplo, alrededor del año 300, no se conoce bien la fecha. Después está el credo de Nicea, etcétera, etcétera. Pero son afirmaciones doctrinales muy cortas que se enfocan en la naturaleza de la Trinidad, de la deidad de Dios, del Hijo de Dios y de su encarnación, principalmente como tres doctrinas fundamentales que no pueden ser negadas, al que la Iglesia Universal se ha adherido en forma general. Y se conocen, y presten atención a esto porque hay que tener cuidado, se conocen como credos ecuménicos, pero credos ecuménicos en cuanto a que son de alguna manera universales y son creídas por todas las iglesias que apuntan o se anotan dentro de las mismas creencias. Los credos principales de estos llamados ecuménicos son el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasio. Son tres antiguos credos del tercer siglo que pertenecen a una dinastía de credos que son invariables. Los tres hablan de las mismas cuestiones, de lo que yo les nombré recién, de la Trinidad de Dios, de la deidad del Hijo de Dios y de la encarnación del Hijo de Dios como algo no negociable. Edificados sobre estos cimientos, las confesiones de fe de los siglos XVI y XVII, como lo vimos anteriormente también, fueron expresiones de regiones particulares de la fe reformada. Por ejemplo, la confesión de fe de La Rochelle y la confesión escocesa. No le quiero meter mucho a esto porque los voy a llenar de confesiones de fe y no tiene demasiado sentido. Lo que tenemos que ver es que las declaraciones de fe cumplen con esos 7 puntos que vimos en la clase anterior, que son reafirmar de alguna manera la fe del pueblo guiándolos por un camino de capítulo por capítulo, de tocando doctrinas fundamentales que toda la iglesia tiene que adherir y hacen que todas las iglesias estén unificadas bajo un mismo panorama, una misma vía, digamos, una misma teología. La iglesia reformada no es la misma teología, por ejemplo, que la iglesia de los libres, no es la misma teología que los bautistas primeros, que eran con inclinaciones, por ejemplo, que no tenían que ver con el mal llamado calvinismo. No sé si mal llamado calvinismo, pero a mí no me gusta la palabra calvinismo porque Calvino no tuvo nada que ver con las cosas que le achacan, son con las declaraciones de fe que tienen que ver con las doctrinas de la gracia, digamos así,
con las doctrinas de Pablo, las doctrinas paulinas. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que daban estas declaraciones de fe una respuesta ante amenazas externas a la fe. ¿A qué creía la Iglesia? Por ejemplo, dos desviaciones, el arminianismo es una de ellas y los anabaptistas son otra. Los anabaptistas no eran errados al principio, demasiado raros, pero se fueron a un extremo. Son ciertamente, se puede decir, extremistas de ciertas cuestiones que han diferido muy grandemente, por ejemplo, con el luteranismo, pero bueno, esto no viene al caso ahora. ¿Qué más le puedo nombrar de esto? A ver, la teología del pacto y el gobierno de la Iglesia son dos prácticas de la Iglesia reformada en las cuales, por ejemplo, diferimos con nuestros hermanos presbiterianos. Nosotros sabemos que nuestra declaración de fe bautista de Londres de 1689, pasando por la declaración de Saboya, que es una interfase, depende o desciende o se deriva de la declaración de fe de Westminster, que es una declaración de fe muy completa, muy correcta, pero difieren estos dos puntos. En la teología del pacto, como el presbiterianismo toma y conoce o cómo ellos interpretan la teología del pacto y el gobierno de la Iglesia. El presbiterianismo tiene un tipo de gobierno de la Iglesia que no coincide con lo que son los bautistas libres, como nosotros. Entonces, ahí podemos entrar a otro subtítulo dentro de todo este tema, que es cuando las confesiones de fe dividen. Las confesiones de fe buscan preservar al pueblo de Dios en unidad, guardando la fe igualmente preciosa de la que habla la segunda de Pedro 1:1. Sin embargo, no siempre han unido y en ocasiones han comprobado ser divisivas, o sea, ser causa de división. El añadido, por ejemplo, de la cláusula filioque, que se llama de la Iglesia de Occidente, al credo niceno, contribuyó al cisma entre el cristianismo de Oriente y el de Occidente en el año 1054. ¿Qué decía la famosa cláusula de filioque o filioque? Establece que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Acá entramos en un tema teológico bastante complejo, del cual no voy a hablar porque es muy grande y muy complejo. Si el Padre envía el Espíritu Santo, si el Hijo envía el Espíritu Santo, si ambos envían el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es una especie de mandadero de las otras dos personas de la Trinidad, etcétera, etcétera. Entonces esto contribuyó a un cisma que se llamó en el cristianismo entre Oriente y Occidente. Esto fue en el año 1054, estamos hablando, fíjense, de mucho tiempo atrás. Por otro lado, el coloquio de Marburgo en 1529 procuró unir las ramas reformada y luterana del protestantismo. Tenía 15 puntos esta discusión. En 14 de sus 15 puntos doctrinales, este coloquio de Marburgo logró unir el luteranismo con el protestantismo de la Iglesia reformada. Pero sobre la presencia de Cristo en la Santa Cena, Martín Lutero por un lado y Ulrico Zwinglio por el otro tuvieron diferencias grandes y serias, y Ulrico Zwinglio se marchó sin reconciliarse con Lutero y Lutero se marchó sin conciliar con Ulrico Zwinglio, así que esto fue un retroceso trágico para la causa protestante, podemos decir así, al respecto de la Santa Cena. Es todo un tema, es todo un tema. No obstante, Machen, un teólogo, un opinólogo
rápidamente advirtió que hubiese sido una calamidad mayor, le llama él, si estas diferencias sacramentales se hubiesen tomado como nimiedades, dice él, añadiendo que tal indiferencia hubiese sido más mortífera que todas las divisiones entre las ramas de la iglesia. O sea, él le da una gran importancia a este tema en particular, pero en realidad hay varios temas muy profundos dentro de la teología en que una persona como Zwinglio, por ejemplo, toma una posición y toma una posición totalmente intransigente y hace que la confesión de fe divida en vez de unificar. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con alguna cláusula, con algún capítulo, con algún punto en particular, como este que hablamos de recién, de la presencia de Cristo en la Santa Cena. ¿Está nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena o no está nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena físicamente, realmente? ¿Cómo lo tomamos? Bueno, Ulrico tuvo una posición, Lutero tuvo otra. No olvidemos también que Martín Lutero tiene él viene del catolicismo romano, Martín Lutero viene del catolicismo romano y detrás de eso él trajo consigo, arrastró una gran cantidad de cuestiones que vienen del catolicismo romano, que son extrabíblicas también. O sea, por un lado Ulrico Zwinglio puede tener razón en algunas cuestiones y Martín Lutero puede tener razón en otras, pero ninguno de los dos, o sea, lo que voy con esto es que son cuestiones de hombres y cuestiones que nosotros tenemos ese orgullo que nos lleva a decir yo con esto no transo y yo creo que la palabra de Dios dice esto y se terminó y para mí es así y me cierro. Entonces, en ese sentido, cuando yo me pongo en esa posición, una declaración de fe divide. Una declaración de fe divide, porque yo no puedo pensar no puedo creer que vos pensés que esto dice la declaración de fe o que la declaración de fe es así. Entonces, si yo tomo la diferencia que tenemos, por ejemplo, entre la ortodoxia de los hermanos que toman la declaración de fe de Westminster de una manera y yo la tomo de otra manera, teniendo la misma cantidad de puntos dentro de la declaración de fe, hay algo que anda mal, hay algo en lo que no me estoy poniendo de acuerdo conmigo mismo. Ahora, la declaración de fe de Westminster tiene 35 capítulos, la nuestra tiene 32, o sea que hay diferencia en la cantidad. Y estos capítulos hablan o refieren precisamente a estos dos puntos con los cuales no coincidimos nosotros. En ese sentido, las declaraciones de fe podríamos decir que nos dividen como iglesia, pero en lo que es la doctrina fundamental, fíjense que estamos hablando de cuestiones no secundarias, sino cuestiones generales, como son las ordenanzas para la iglesia y cuestiones que tienen que ver con los pactos de Dios con la iglesia o con los pactos de Dios con el hombre, cómo se fueron tomando. Un ejemplo les doy. Por ejemplo, ¿por qué bautiza niños el presbiterianismo y nosotros no? Porque nosotros creemos que el tomar el bautismo como algo sacramental y como una ordenanza de la iglesia es dar fe pública de lo que nosotros creemos. Pero para tomar ese paso de fe nosotros debemos ser convertidos a Cristo, debemos ser salvos. Si no, no podríamos tomar este paso de fe que es el bautizarnos. Sin embargo, el presbiteriano lo que hace es bautizar niños. ¿Niños de qué? ¿Qué niños bautizan? No todos los niños, sino niños hijos de creyentes. ¿Y por qué hacen esto?
porque ellos dicen que son parte de una familia creyente y no lo hacen pensando en que esos niños ya son salvos por haber recibido el bautismo, sino que simplemente son reconocidos dentro de la membresía de la iglesia, aún siendo niños que no tienen razonamiento. Nosotros para aceptar a alguien como, ya lo vimos también a esto, como miembro de la iglesia tenemos que chequear qué cree, cuál es su doctrina, si está de acuerdo con la doctrina que tenemos nosotros como iglesia, puede ser miembro. Si tiene diferencias, tenemos que eliminar esas diferencias y él tiene que ceder y creer lo que creemos nosotros, y si no, no puede ser un miembro de nuestra iglesia. Entonces, eso de creer que por el bautismo somos todos, podemos ser miembros de una iglesia, es lo que nos diferencia de los presbiterianos. Por ejemplo, son pequeñas cosas que hacen a una ordenanza y no a doctrina fundamental. En cuanto al gobierno de la iglesia, no voy a hablar porque es un poco más amplio y tengo que hablar de cuántos gobiernos de iglesia hay, etcétera, etcétera. Tenemos que hablar de la Iglesia Católica de Roma, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso. Otras cláusulas y confesiones. Hay dos personas que son, uno Francis Turretin y otro J.H. Heidegger, que redactaron la fórmula Consensus Helvética en 1675. Y Philip Schaff, que es otro de estos teólogos opinólogos, dio crédito a la forma correcta al respecto de la confesión de fe de Westminster. O sea, dijo, sí, la confesión de fe de Westminster, yo estoy de acuerdo con esto. Y expresó lo siguiente, dijo, es la más enérgica y a la vez la más moderada forma de calvinismo. Les vuelvo a repetir, hermanos, que yo no estoy de acuerdo con el término calvinismo, pero quiso decir este hombre Schaff, que es la expresión más enérgica y más moderada de la forma de las doctrinas de la gracia. Los que apoyan las confesiones de fe siempre han entendido que los credos redactados por hombres y las confesiones de fe, como les decía, son estándares subordinados. ¿Subordinados a qué? Es que sirven como norma para la iglesia, pero siempre regidos por qué parámetros, por la escritura. Nosotros, ¿qué decimos? Sola escritura, o sea, la escritura para nosotros es la única guía verdadera, la única norma inefable de fe y práctica de lo que creemos. Las confesiones de fe, por lo tanto, pueden ser revisadas ocasionalmente cuando una iglesia aplica las escrituras para llegar a una comprensión mayor. Por ejemplo, cuando se estudia un tema en profundidad y se puede llegar un poquito más allá de lo que venía aportando ya una declaración de fe con los versículos asociados a cada capítulo, por ejemplo. Las revisiones presbiterianas americanas de la Confesión de Westminster de 1789, por ejemplo, aclararon la independencia entre la Iglesia y el Estado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado no puede intervenir en las cuestiones de la Iglesia. La Iglesia es independiente del Estado y la Iglesia es un ente totalmente aparte de las opiniones que pueda tener el Estado. Sí debemos respetar a las autoridades puestas por el Estado, siempre y cuando no contradigan lo que la Biblia nos manda, nos ordena y nos enseña. Por ejemplo, la independencia entre la Iglesia y el Estado es algo que nosotros también sostenemos, no solo la confesión de fe de Westminster. Sin embargo, las revisiones de las confesiones de fe son poco comunes y con razón. ¿Por qué con razón? Cuando ocurren, suelen estar al servicio del espíritu de la época, o sea, muchas veces pueden llegar a ser una moda y debilitan el testimonio de una iglesia reformada, si es el caso de las iglesias reformadas, que es el que nos interesa a nosotros. Este fue el caso de las revisiones de los presbiterianos del norte de los Estados Unidos cuando hicieron en 1903
que se suavizaran las enseñanzas de Westminster sobre la depravación humana y la elección. Son temas fundamentales estos, hermanos. Los temas de la depravación humana y la elección son temas básicos de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que el hombre está totalmente hasta la médula, no tiene un átomo que no haya sido afectado por el pecado, que no ha sido corrompido por el pecado. Yo no puedo suavizar eso, no puedo suavizar eso. Y en cuanto a la elección soberana, tampoco, porque yo estoy plenamente convencido por las Escrituras de que Dios ha elegido soberanamente, ha escogido soberanamente desde antes de la fundación del mundo a cada uno de los que iban a ser sus hijos, su pueblo. Y si no, lean Efesios 1, 1 en adelante. Léanlo, por favor, Efesios 2 en adelante, Efesios 3 en adelante. Estudien. Lo dice claramente la Escritura. Estudien Romanos 9, etcétera, etcétera. Yo no puedo torcer la Escritura porque a mí me parezca que Dios es un Dios malvado, que además es injusto y que Él se le ocurre elegir a quienes van a ser salvos y a quienes van a ir al infierno. No es así, no se trata de eso. Dios es un Dios de amor, es un Dios soberano, es un Dios justo, totalmente justo y santo por sobre todas las cosas. Y si Él eligió es porque alguien que tenga alguna duda al respecto le va a tener que preguntar cuando esté en la eternidad por qué lo hizo. Y Dios se lo va a responder, yo no se lo puedo responder y la Escritura no lo puede responder, pero sí la Escritura dice que es así y que Dios ha hecho tal cosa de tal manera. Entonces yo no soy quien para tratar de inventar una teología que me venga bien a mí porque yo creo que Dios es injusto si lo hace de la manera que lo hizo. Punto y aparte. Por otra parte, el descontento confesional podía ser otro título. Hoy en día, la Iglesia mira hacia atrás en su historia confesional con un escepticismo considerable. Hoy en día, les dije que estamos en la era de la sinrazón, en la era del relativismo y en la era de las emociones. Entonces, el interés por las confesiones está menguado y su influencia sobre la gramática de la fe va disminuyendo, cada vez menos, 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 y la afirmación de que las confesiones de fe pueden unir en forma genuina, algunos la ven como sospechosa o no lo quieren creer. Se puede tener confesiones de fe o se puede tener catolicidad en el sentido de universalismo, pero dice la palabra de estos opinólogos que no se puede tener ambas cosas, o sea, no se puede tener universalismo de la Iglesia o con confesiones de fe de las que no nos podamos apartar. Y este parece ser, hermanos, un espíritu predominante dentro de las iglesias en este tiempo. Warfield, otro opinólogo, afirmó que una suscripción estricta a una confesión de fe se extralimita a sí misma. O sea, yo no puedo hacer de una confesión de fe algo demasiado estricto. ¿Por qué? Porque me hago legalista. Un exceso de rigor requiere y engendra laxitud, dice Warfield, en el desempeño, y a menudo sirve para erosionar el confesionalismo práctico. ¿Por qué? Porque también en las palabras de Charles Hodges, los más estrictos del mundo son los menos fieles. Así opinan estos dos personajes. Los más estrictos del mundo son los menos fieles. Pero esto es cuando nos vamos a un legalismo. Yo no puedo usar una declaración de fe para hacerme legalista, sino para tener una referencia como lo vinimos viendo en estos 7 puntos que vimos el jueves pasado. Entonces, ¿qué es lo que las confesiones de fe hacen?
Estas expresiones de desafecto hacia las confesiones de fe o la poca importancia que se le da a las declaraciones de fe subrayan la confusión generalizada acerca de la naturaleza y el propósito de estas confesiones de fe en las iglesias. De nuevo, Warfield nos ayuda aquí de qué manera. Él afirmó que las confesiones de fe debidamente usadas dotan a la iglesia de ciertas cuestiones y él nos da 3 puntos. Test, o sea, comprobaciones, textos y testimonio, las 3 T. Test, textos y testimonio. Las confesiones son test cuando se examina a candidatos al liderazgo en la iglesia, por ejemplo, algún candidato a ocupar un puesto dentro de la iglesia como diácono. ¿Yo qué hago? Le hago un test para saber qué tanto conocimiento tiene de lo que dice nuestra declaración de fe. Entonces forman base de la confianza de la iglesia y la idoneidad de alguien para el cargo. Yo soy idóneo, más o menos idóneo, si más o menos conozco de tal o cual tema. En este caso, una declaración de fe. El test ata la fe del candidato en cuanto a definiciones fundamentales de la fe bíblica. Y esto es importante porque si yo en las confesiones de fe patino o tengo dudas en cuanto a cuestiones de la fe fundamentales, no puedo estar apto, no puedo ser considerado apto para tener un puesto, por ejemplo, en un diaconado. ¿Por qué? Porque un diácono también puede enseñar, además de servir. Puede servir enseñando, además de servir en cualquier otro aspecto. Por otro lado, las confesiones de fe son textos cuando instruyen a los fieles sobre teología, como en el caso que estamos estudiando la Declaración de Fe de Londres nosotros. Ahí la Declaración de Fe es un texto para nosotros, un texto que estamos estudiando, es un texto. Los catecismos, que son declaraciones de fe con preguntas y respuestas, son herramientas de discipulado efectivas también, como estudiar alguna declaración de fe, aunque son mucho más cortas, porque pueden llegar a tener algo más de apenas más de 100 puntos de preguntas y respuestas, pero cortas, basándose a menudo en el credo apostólico, el llamado y mal llamado para mí Padre Nuestro, y los 10 mandamientos aportan los medios para entrenar en la fe cristiana, tanto a jóvenes como a mayores. ¿Por qué le digo mal llamado Padre Nuestro? No es que yo niegue el Padre Nuestro, sin embargo, esta denominación de Padre Nuestro es una denominación de la Iglesia Católica de Roma, no es una declaración de la Iglesia Reformada, original de la Iglesia Reformada. En todo caso, fue una declaración de fe de cuando la Iglesia de Roma comenzó su debacle un poco anterior a la época de la Reforma, bastante anterior a la época de la Reforma, y yo creo que es la oración modelo de Jesucristo que enseñó a sus discípulos, y así se debe titular y no Padre Nuestro, porque Padre Nuestro no es, sí dice Padre Nuestro que estás en los cielos, pero no es un título. Jesucristo no le puso, este es el Padre Nuestro y esto es lo que tienen que orar, y de esta manera. No es el mismo Señor Jesucristo cuando enseñó cómo orar, que por eso está esta oración en la Biblia, es porque los discípulos le pidieron que le enseñaran a orar, que Jesús les enseñe a orar. Entonces vosotros oraréis así, le dijo Jesucristo: Padre nuestro que estás en los cielos, y le dio toda lo que después se llamó Padre Nuestro, pero es una oración modelo, no es una oración para repetir, porque él mismo un poquito más adelante dice: no hagáis repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
Dios no escucha las palabrerías sin sentido ni las repeticiones sin sentido. Eso se llama rezar, que viene de la palabra recitar. O sea, yo cuando rezo, recito. Nosotros estamos acostumbrados a orar, no a recitar frases hechas. Sí es bueno orar con la palabra de Dios y orar la palabra de Dios, orar los salmos y orar diferentes afirmaciones de la palabra de Dios, como vimos que cada afirmación en la palabra de Dios son pequeños credos dentro de, y con eso nosotros podemos orar y está bien que lo hagamos, pero no esperemos que en todo momento y para todo uso y para toda necesidad, oremos uno o dos Padre Nuestro, como hacen los católicos romanos, 3 o 4 Ave María, y etcétera, etcétera. Eso no es así, no es así. Por eso que yo no quiero ponerle Padre Nuestro a lo que es la oración modelo de Jesucristo. Nada más, hasta ahí lo cortamos ahí. Por otro lado, las confesiones de fe son testimonio, dijimos que son textos y testimonio. ¿Cuándo son testimonios? Cuando son declaraciones de fe de la iglesia. Nuestra declaración de fe es un testimonio para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, nosotros nos adherimos y tomamos como modelo o como guía para nuestra iglesia la declaración de fe bautista de Londres de 1689, no la de 1644, ni la de 1611, ni la confesión de fe de Westminster. ¿Por qué? Porque son nuestro testimonio, es la declaración de fe que tenemos como iglesia, que es la de 1689. Eso nos distingue. Esta función incluye el testimonio corporativo de la iglesia en el mundo, la iglesia universal, no los de Pare de Sufrir, la iglesia universal de Cristo. ¿Que observa quién? Todo el mundo cuando nos observan como iglesia cristiana, pero se manifiesta de una forma especial cuando la iglesia ofrece alabanza corporativa y acciones de gracias a Dios en su vida litúrgica. Y acá entramos en el tema de la alabanza y la música que la iglesia y los cánticos que la iglesia debe entonar, en lo cual no me voy a meter porque ya les dije que la vez pasada que yo cada vez que me meto a hablar de la música y del ritualismo y de todo el tema de la liturgia en cuanto a lo que es la música y la himnología dentro de la iglesia, si fuera por mí yo cantaría himnos a capela, pero hay iglesias que tienen toda una orquesta para adorar al Señor. Hay otras, como nuestra iglesia, que tiene cierta cantidad de instrumentos, cierta cantidad de voces. Hay otras iglesias que se caracterizan por tener un coro impresionante, con una modesta orquesta, si se puede llamar. En fin, hay de todo tipo. Y hay quienes cantan canciones que son coritos. Hay iglesias que cantan canciones que vienen de los salmos, de la salmodia bíblica. Hay iglesias que cantan como los bautistas cantamos, cuando cantamos himnos, los viejos himnos del himnario bautista. Y también hay iglesias como las iglesias reformadas que hacen una mezcla de todo esto para la adoración, como somos nosotros, que tenemos, eso sí, una cuidadosa alabanza. ¿Por qué? Porque nos fijamos en lo que dicen las letras. Las letras tienen que ser, además de bíblicas, letras que lleven gloria a nuestro Dios y no a nosotros mismos. Esto implica además en el proceso de adoración la lectura cotidiana o la recitación de partes confesionales en la adoración. Pero eso no es todo. Las confesiones de la iglesia debieran modelar la himnodia
o sea, los himnos que se cantan en la iglesia. La adoración pública requiere canto congregacional. No es que se pare un cantante que esté como los dioses, como los ángeles, no sé si cantan los ángeles, pero bueno, pero alguien que cante muy bien y cante por toda la congregación. Eso no es así. La congregación, por más que cante, desafine y no todos cantan bien, algunos desafinamos como perros, pero la adoración pública a Dios requiere el canto congregacional. Entonces, el canto congregacional, junto con la himnodia de la iglesia, debe ser parte de nuestra declaración de fe, debe estar contemplada de alguna manera en nuestra declaración de fe. El testimonio de la iglesia, por ejemplo, no debería ser cantar yo me rindo, sino, por ejemplo, loor te ofrecemos, Señor y Dios nuestro. Tributo traemos por tu redención. ¿Por qué, hermano? Porque no se trata de nosotros, no se trata de lo que yo haga o no haga o deje de hacer, sino por lo que Dios hizo por mí. De eso se trata, de lo que Dios hizo por mí, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, textos y testimonios, estas funciones hacen que las confesiones sirvan como columna vertebral de la iglesia confesional y ponen patas para arriba el argumento acerca de las confesiones y la unidad. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando la confesión de fe cumple con estos tres puntos, que son textos y son testimonios, ponen patas para arriba ese argumento de que las confesiones de fe dividen. Las confesiones de fe tienen que unificar y no dividir. Voy a mirar la hora. Bueno, ya son 10:21. Yo quisiera, falta un tramo, pero es un tramo importante y yo preferiría tener una clase más y no alargar más este tema porque quiero que todos estén interesados en escuchar un poquito de lo que viene a continuación, que es confesiones de fe como lugares amplios. ¿Qué significa esto? Le voy a dejar la incógnita. ¿Qué significa confesiones de fe como lugares amplios? No es demasiado largo. Y la confesión de fe de 1689, independiente y bautista, es el último punto que quería tocarles y quería explicarle el porqué de estas dos afirmaciones, independiente y bautista. ¿Por qué nos llamamos de esa manera? Y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Yo pido perdón porque no oré al empezar, pero ya había estado orando antes y después que me pasó esto que no me podía conectar también, mientras tanto, así que hermanos, vamos a dar gracias a Dios por su palabra y por tener esto que tenemos aquí, además de la Biblia, que es la declaración de fe. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, primero porque hemos podido dar la clase, tener esta clase acerca de lo que son las declaraciones de fe de la iglesia. Te damos gracias porque tú has inspirado la Biblia, Señor, y sobre la Biblia el hombre ha tratado de ir edificándose a través de guías que el mismo hombre ha creado para poder ordenarse, que son las declaraciones de fe. Sabemos que las declaraciones de fe no son en sí inspiradas por ti, pero sí llevan gran parte de referencias de lo que es tu palabra, que tu palabra sí es inspirada. Te pedimos, Padre Santo, que nos des el denuedo por querer saber cada día más de qué se trata cada declaración de fe, no de todas las que hemos visto, no de todas las que existen, pero sí que podamos ahondar en nuestra propia declaración de fe, la declaración de fe que adoptamos nosotros, que es la Bautista de Londres de 1689. Te pedimos que me des, a mí en lo particular te pido que me des sabiduría que viene de lo alto para poder enseñar esta última parte, que no se haga demasiado larga, Señor,
dales a mis hermanos paciencia, un corazón rendido a ti para poder inquirir un poco en lo que las declaraciones de fe son, las declaraciones de fe representan para una iglesia. Y te damos gracias, Señor, porque podemos tener este trabajo de tantos hombres que han sido siervos tuyos, han sido siervos fieles, Señor, que son quienes las han elaborado para nosotros, para que la posteridad pueda seguir una misma línea de pensamiento, para que podamos estar unidos en una misma fe, pero siempre teniendo en cuenta que esa fe es la fe que tú nos das, no es la fe que da el hombre, Señor. No dependemos de una declaración de fe solamente, sino de la verdad de tu palabra. Te damos gracias por la persona de Jesucristo, Señor, de ese ser maravilloso, de ese Cordero perfecto que se ha sacrificado en nuestro favor, Señor. Te damos gracias por ese plan perfecto de redención que has tenido desde antes de la fundación del mundo preparado para nosotros. Te damos gracias por ser tu iglesia, por ser tus hijos y todo por tu soberana voluntad, Señor, por tu amor hacia los tuyos, por amor al hombre, por amor a ese hombre que ha sido desde el principio enemigo tuyo, desde que cayó en pecado, Señor, y aún así tú le has tenido paciencia, tu misericordia es grande, como dice tu palabra, grande, y eres grande también en amor. Te pedimos que nos des un buen descanso esta noche, que nos despidas en paz, Señor, y que podamos encarar mañana un nuevo día con toda la fe, con toda la esperanza en que tú tienes el control de todas las cosas, más allá de lo que el hombre diga y de lo que el hombre haga. Te damos gracias y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.